Good afternoon, everyone, and thank you for joining us for the City of Fullerton Small Business Emergency Grant Program. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este seminario en línea que presentará el programa de subsidio para pequeñas empresas de la ciudad de Fullerton. This is our second webinar for this specific program, and this webinar will be presented in English and Spanish. Este es nuestro segundo seminario en línea y este seminario se presentará tanto en inglés como en español. This webinar is being recorded. Everyone who's joining us is being muted, but if you have questions, please use the Q&A box to send your questions. Once we are done with covering the guidelines for the program, we will address your questions. Este seminario está siendo grabado y todos estarán silenciados para poder ayudar a la presentación. Si tienen dudas o preguntas, por favor, utilicen la caja de preguntas y respuestas que aparece abajo en su pantalla y les daremos respuestas al final del seminario. We will be following up with an email with a link to the recording, so you do have it on file as well in case you decided to listen to the recording again. Y también le daremos seguimiento después de la presentación. Ustedes recibirán un correo electrónico con una copia grabada de esta presentación. My name is Manal Risha. I am the director of the CSUF North OC SBDC, and I am joined on this webinar with my regional director, Mike Daniel, the regional director of the OCIE SBDC, and my colleague, Hugo Loyola, who is one of our OCIE SBDC consultants. Y yo soy Hugo Loyola, soy un consultor de la red del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de OCIE Inland Empire. Y estoy con gusto de estar aquí con ustedes el día de hoy. All right, so we're going to go ahead and get started. In this webinar, we're going to be covering the guidelines and the program terms for the Small Business Emergency Assistance Program. This program is supported by funding offered by Supervisor Doug Shakey, and you could apply for up to $10,000 through this program. It's a grant. This is a grant program. The city is allocating $1,160,000 in funds available. The two dates you want to mark your calendars for are Wednesday, August 5th, 9 a.m. That is tomorrow. This is when the application will open, and it will stay open all the way until Friday next week, August 14th at 5 o'clock. Hablemos un poco acerca del programa. Este es un programa de subsidio para pequeñas empresas que está siendo apoyado por fondos que fueron alocados por el supervisor Doug Shakey. El fondo incluye subsidios de hasta $10,000 y los fondos que están disponibles para el programa son de $1,160,000. El programa de aplicación, el periodo de aplicación comienza el día miércoles 5 de agosto, abrirá a las 9 de la mañana y va a cerrar el día viernes 14 de agosto a las 5 de la tarde puntualmente. All right, let's talk about the terms and conditions for this program so you are able to identify whether or not you qualify to apply. Your business can be a for-profit or a non-profit organization. So this program is open to both for-profit and non-profit, but you must be physically located within the city of Fullerton. If you are a residential or you own a real estate projects, including short-term rental operators, unfortunately, you are not eligible to apply for this program. Your business must have an active business license with the city of Fullerton for a minimum of 6 months. Y esos son los términos generales y las condiciones generales del programa. Primero, el programa va a estar abierto tanto para empresas que son con fines de lucro, como aquellas empresas que tienen también sin fin de lucro, siempre y cuando estén localizadas físicamente en la ciudad de Fullerton. Esto también les va a ayudar para proyectos de bienes raíces, ya sean residenciales, y también incluye términos para rentas en corto plazo. Los operadores de este tipo de rentas de corto plazo no son elegibles. Esos proyectos no son elegibles. Finalmente, es necesario que el negocio cuente con una licencia de negocios que esté activa y haya sido emitida por la ciudad de Fullerton, cuando menos por 6 meses.
All right, some additional information. You must have had a total of 25 or fewer employees as of July 28th, 2020. And when we say employees, that could be a full-time or a full-time equivalent combination, including the owner. So to explain further, one full-time employee is any employee that commits 40 hours, a minimum of 40 hours a week to your business. Any employee that commits less than 40 hours to the business, that would be 39.99 hours and less, that would be considered a part-time employee. And one part-time employee equates 0.5 full-time employee. Therefore, as you are counting the number of employees to get ready to apply for this grant, you want to make sure that when you're calculating your part-time employees, you are adding up 2 part-time employees in order to equate 1 full-time employee. And remember that the number of 25 employees, that includes the business owner as part of that count. Your business must be in good standing with the city, meaning you cannot have any liens or judgments or overdue bills, with the city. Your business must certify that it did not receive any funding from the previous Fullerton Small Business Emergency Loan Program or the County of Orange Grant Program. Now, that being said, and I'm going to talk about this in a few minutes, even if you receive those, so you want to make sure that you did not receive the County of Orange Grant Program. That's the one, and Mike, correct me if I'm mistaken, that's the one through District 4 with Supervisor Shaky, correct? So if you had applied to either one of those programs and you got funded through one of those programs, unfortunately, you won't be able to apply again through this grant. Hugo? Uh-huh. Y comenzando el día 28 de julio de este año, que es el 2020, los negocios que van a poder aplicar para este programa de subsidio deben de tener una combinación de un total de 25 o menos empleados de tiempo completo. O esto también en una combinación de tiempo completo o equivalentes a tiempo completo. ¿Cómo es que esto funciona? Bueno, el cálculo para un empleado de tiempo completo es basado en 40 horas a la semana de trabajo efectivo y grabado. Si usted tiene empleados que trabajan 39 horas o menos a la semana, ellos se consideran empleados de tiempo parcial. Para poder hacer el cálculo de tiempo completo, lo que usted necesita es tener cuando menos 2 empleados de tiempo parciales que cuentan 0.5 y unirlos para poder tener un estimado de empleado de tiempo completo. Además, su negocio tiene que estar en buen estado con la ciudad de Fullerton. Usted tiene que estar al corriente del pago de sus cuentas, no tener ningún tipo de problemas legales o de disputas de legal. Y eso es muy importante para que usted pueda aplicar. Finalmente, y también destacando que los negocios van a tener que certificar que no han recibido fondos por otros programas de la ciudad de Fullerton. Por ejemplo, el programa de préstamo de emergencia para pequeñas empresas y el programa del condado de Orange, que también fue expedido. Si ustedes recibieron fondos de cualquiera de estos 2 programas, lamentablemente no van a poder aplicar a este nuevo programa de subsidio. All right, some additional information. If you have received any funds through the Paycheck Protection Program or the Economic Injury Disaster Loan Program, you must disclose this information as you are completing the application. That being said, if you did receive PPP or EIDL funds, you are still eligible to apply to this specific program. Just keep in mind that priority will be given to applicants that have not received funding through these programs. So again, to repeat, if you received PPP and EIDL funds, please consider applying. You are still eligible to apply if you need those funds. And we're going to be talking about the priority buckets and the priority groups when it comes to selection in a few minutes. You must submit the online application. And as a follow-up to the online application, there will be required supporting documentation that you need to submit. And we're going to cover that in a few minutes. And also part of the process, you must provide proof of financial hardship that was caused
by business interruption, but that causing business interruption due to COVID-19. And we're going to talk you through what those means. Ok. Siguiendo con los términos y condiciones generales del programa, ustedes que son dueños de negocios deben de demostrar y de declarar que si ustedes recibieron fondos federales por cualquiera de los siguientes programas, que es el programa de protección de cheques de pago o el programa de préstamo por daño económico del desastre, si ustedes recibieron dinero de cualquiera de estos programas, van a poder aplicar, serán elegibles, pero deben de declararlo, porque en ese sentido le van a dar un poco de prioridad a aquellos negocios que no hayan recibido fondos de cualquiera de estos dos programas y que estén obviamente siendo dañados al igual. Entonces, es importante que ustedes declaren si ustedes ya recibieron fondos de cualquiera de esos dos programas. Además, ustedes van a tener que presentar una serie de documentos que vamos a revisar en un minuto para apoyar la solicitud de su aplicación. Y deberán también demostrar que han experimentado daños financieros, ¿verdad? Caídas financieras a causa de la interrupción de sus negocios y de sus operaciones debido a COVID-19. Y ahora vamos a revisar un poco más a detalle cuáles son esas causas. All right, so more details about the program. 80% of the funds will be reserved and allocated for for-profit businesses. 20% of the funds will be allocated to nonprofit organizations. If we don't have enough nonprofits that are eligible to receive the funds, then the remainder of the 20% will be allocated for additional for-profit businesses. Priority will be given to those businesses that have not received any federal disaster assistance, such as EIDL or PPP. But again, if you receive those funds, remember, you are still eligible to apply. Y la alocación de los fondos de este programa van a ir el 80% de estos fondos van a ser reservados para compañías que son con fines de lucro. Y el 20% restante serán alocados para organizaciones que son sin fines de lucro. Si no existen suficientes aplicaciones de compañías sin fines de lucro, entonces lo que quede de balance será alocado para aquellas empresas que sí son con fines de lucro. La prioridad se le va a dar también a los negocios que no hayan recibido cualquier tipo de asistencia federal, ya sea a través del programa de daños económicos por desastre o el programa de protección de cheques de pago. All right, so a couple of slides ago, I mentioned that one of the requirements is that your business must be affected by COVID-19. So you need to only prove one of the following ways as part of the, as you are completing your documents and as you are completing your application. One, it could be that your business has deemed non-essential and you were forced to close your business due to state or local government requirements. If that is the case, then you check the box on this requirement. You don't have to meet the other three bullet points that you see on the screen. Only one would suffice. If for some reason your business was not required to close doors completely and you were still operating in some kind of capacity, if you need to prove that your revenue from the business was down by more than 25% for the quarter ending June 30, 2020, compared to a prior comparable quarter. Meaning, if you can prove that your revenue from the business dropped by more than 25% for the month of April, May, and June 2020, compared to January, February, March 2020, for example, that would help you check this box. The third option, if none of the two that we already covered apply to your business, it could be that your business has had to lay off at least one of your employees, regardless if it's full-time or part-time, since March 1st, 2020. So if that is the case, then you definitely must be affected by COVID-19 requirements. And then last but not least, if none of the three options that we covered apply to your business, it could be that one or more of your employees in the business have contracted COVID-19 while at work. If that is the case, then you definitely meet this requirement. ¿Y cuáles son las razones que usted puede utilizar para aplicar y demostrar que ha sido afectado o impactado por el COVID-19? Primero, los negocios van a poder aplicar si su negocio
ve alguna de estas 4 opciones y o puede también tener más de una opción, pero si su negocio ha sido impactado por cuando menos una de estas acciones, usted va a poder hacer la aplicación. Primero, su negocio fue diseñado como no esencial y fue forzado a cerrar operaciones, ya sea a nivel estatal o a nivel local, por el gobierno estatal o local. Si lo obligaron a cerrar sus operaciones, usted puede aplicar. Segundo, si sus ingresos de negocio decayeron por más del 25% en el cuarto que termina el 30 de junio del 2020, comparado con el cuarto anterior del año, entonces también podrá hacer su aplicación porque usted estará demostrando que tuvo un impacto y un decaimiento de ingresos de más del 25%. Si su negocio tuvo que dejar ir cuando menos un empleado de tiempo completo o de tiempo parcial a partir del 1 de marzo del 2020. Y finalmente, si uno de sus empleados o varios de sus empleados contrajeron el virus del COVID-19 mientras estaban laborando, trabajando, eso también obviamente les permitirá hacer la aplicación de este programa. So as a reminder, if you have any questions, please use the Q&A box to send your questions and we will address those as we complete the slides. At this point, I'm going to turn it over to Mike Daniel, Regional Director of the OCIE SBDC. Thanks, Manal and Hugo. Let's get through this next part. So what can the grant be used for? So you can use it for rent or mortgage expense, utilities, inventory, personal protection equipment, or other operational expenses that you have in your business. ¿Y qué es lo que va a poder cubrir con los fondos de este programa de subsidio? Usted va a poder pagar su renta o el de la casa o de la propiedad. Va a poder también pagar lo que son los servicios públicos, como pudiera ser la luz, el agua, el teléfono, el internet. Va también usted poder utilizar estos fondos para comprar inventario y para adquirir equipo de protección personal para usted y para sus empleados, inclusive para sus clientes también. Y también existen otros tipos de gastos operativos. So on the application itself, you'll see these categories pop up and it's going to ask you for the dollar amount. And keep in mind, this grant is $10,000. So you can ask for less if you want, but I guess in my opinion, I would ask for the full 10,000. There's no reason not to. And you're going to place the dollar amount that you're going to use for each one of these categories. Y estas categorías van a estar bien delimitadas en la aplicación, en el formulario de aplicación. Usted va a poder solicitar el subsidio de hasta $10,000. Puede usted solicitar menos de esto, pero no, verdaderamente sería muy importante que solicitara el máximo de fondos de este programa de $10,000. Perfect. Next slide. So ineligible expenses. So you cannot use this funding for damages that have already been covered by insurance, payroll or benefit expenses for employees whose work duties are not substantially dedicated to mitigating or responding to the COVID-19 public health emergency, expenses that have been or will be reimbursed under any federal program, such as the reimbursement by a federal government pursuant to the CARES Act. So like PPP or EIDL, you can't use the same funds for the same thing. Okay. Y los gastos que son inelegibles de este programa son gastos que obviamente usted pudo haber cubierto a través de hacer un claim de su seguro. Si su seguro ya cubrió alguno de estos gastos, obviamente este programa no le puede pagar. También lo que tiene que hacer con pagos de nómina o pagos de beneficios o gastos de beneficios para empleados cuyas actividades no fueron dedicadas sustancialmente a mitigar o responder al problema de emergencia del COVID-19. Y los gastos tampoco van a poder cubrir o reembolsar cualquier tipo de fondos que hayan recibido de programas federales. Si ustedes recibieron fondos de esos programas federales, estos gastos, estos fondos nuevos de este programa no van a poder cubrir lo que sería lo que ya le dieron por el programa del gobierno. Okay, next slide. So a few other ineligible expenses. So reimbursement to donors for donated items or services, workforce bonuses other than hazard pay or overtime, severance pay, and legal settlements. You cannot use this money for. Y otros gastos que son inelegibles para este programa sería el reembolso de pagos para donadores de servicios o de cosas a su negocio. También lo que sería el pagos de bonus a través de la fuerza laboral o pagos de daños por trabajo de tiempo extra.
pagos por término de empleo y cualquier tipo de acuerdo legal que usted tenga en marcha, eso no va a poder utilizar esos fondos para hacer esos pagos. Next slide. So where and when to apply. So this online application, which is only online, there's no paper form to fill out, opens up tomorrow morning at 9 a.m. and it closes at 5 p.m. The following Friday, August 14th. So just one quick thing is that this is not a first come, first serve. So take your time and fill it out correctly. ¿Y en dónde va a poder usted hacer la aplicación? Esta aplicación solamente va a estar disponible en línea, a la dirección de correo que le aparece, a la dirección de web que le aparece en pantalla en la ciudad de Fullerton. No va a haber solicitudes o formularios impresos. Y recuerde que el periodo de aplicación abre el día miércoles 5 de agosto a las 9 de la mañana puntualmente y cierra el día viernes, agosto 14 a las 5 de la tarde puntualmente. So what's next? So basically there could be a potential lottery for this program if there are more applicants that are eligible than the 116 grants that are currently available. And the current way that they're going to break it up is 25 of them will go to nonprofits and 91 of them will go to for-profits. If there are more applicants that are eligible, then the funding that's allowed, there's going to be broken up into two groups. The first group will be those businesses that didn't receive any EIDL or PPP funding. And then group 2 will be those that did receive EIDL and PPP funding. ¿Y qué es lo que sigue? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Primero, si el número de aplicaciones excede la cantidad de fondos disponibles del programa, la ciudad va a tener que conducir un programa de lotería para todos aquellos negocios que aplicaron y que son elegibles al programa. Y recuerde que si usted no ha recibido apoyos o fondos federales por el desastre, como el EIDL o el PPP, usted va a ser puesto, o su aplicación va a ser puesta en un grupo de prioridad para todos los negocios que no han recibido. Y si existe fondos adicionales después de haber hecho ese programa así, todos los aplicantes que son elegibles van a tener que ser puestos en uno o dos grupos. El primero va a ser el grupo de prioridad para aquellos que no han recibido ningún fondo federal y el segundo para aquellos que sí han recibido pero también son elegibles. So what's next? So after you fill out the application, it closes. If it happens to go to a lottery, after that, all awardees will be notified beginning August 24th, and you will have 2 weeks to get us all the documents that you need to satisfy the request for the grant. So, si su negocio fue seleccionado como elegible para este programa de subsidio, su negocio va a ser notificado por escrito a partir de la semana del 24 de agosto. Y todos los negocios que hayan sido notificados de que son elegibles deberán de entregar y proporcionar la documentación de apoyo, tanto financiera como otra, que se les requiera para verificar que su negocio está obviamente siendo elegible y podrá recibir estos fondos hasta el 4 de septiembre. Son solamente 2 semanas en las cuales ustedes van a poder hacer la colección de esos documentos de apoyo. Okay. So the required documents that you will need, and you don't need this up front, you'll do this after you've been selected, and we'll let you know when that happens. So you'll need bank statements for the previous quarter, so the full bank statements from April, May, and June for your business bank account, a current City of Fullerton business license from 6 months, so you have to be in business for at least 6 months, and a business impact and self-certification in the application, basically validating one of the COVID-19 effects on your business. Y los documentos que les van a requerir incluyen estados financieros y bancarios que terminan a partir del en la fecha del 30 de junio. Así que estos deben incluir los meses de abril, mayo y junio del 2020. También una copia de la licencia del negocio expedida por la ciudad de Fullerton que esté activa. Y finalmente usted va a tener que autocertificarse a través de la aplicación. Recuerde que esto es mostrando que ha sido impactado por alguna de las formas que mencionamos anteriormente. Okay. So verification and eligibility determination. So once you've been approved, the SBDC will request of the applicant all the required documentation. We will then assign a consultant to work with you to collect it all. And just so you are aware, all of this has to be
sent to us by September 4th. And don't worry, you don't need to know all this at this moment, but all of that will be vetted by us and then sent to the city for final approval. Okay. Y después de haber sido aprobado y seleccionado, lo que le vamos a requerir a cada aplicante es que entregue los documentos para verificar y aprobar el subsidio, el pago de subsidio para usted y su empresa. Nuestra red de consultores va a trabajar con ustedes para ayudarles a colectar todos los documentos de apoyo. Y recuerden que lo más importante es que estos documentos deben de estar listos y entregados y verificados a más tardar al 4 de septiembre del 2020 a las 5 de la tarde. Entonces, ese tiempo y ese periodo es muy importante para que colecten todos los documentos que necesitan. So after you receive the grant, if you happen to receive one, you will continue to work with us one-on-one throughout the next 12 months. And then all awardees will be required to update the city on their business, and then if any additional employees have been hired or employees retained, and so there will be follow-up with this grant. Y el seguimiento que vamos a hacer con usted va a durar exactamente 12 meses después de que han recibido los fondos del subsidio de este programa. Nuestra red va a estar trabajando con usted por 12 meses. Y además, usted va a tener que declarar si este programa de subsidios a la ciudad, le va a tener que declarar a la ciudad si este programa de subsidios le ha ayudado a conseguir más empleados, contratar más empleados o a retener a sus empleados actuales. Es muy importante que usted notifique a la ciudad de estos impactos económicos positivos para su empresa. And then contact information. So if you need any help, you can either contact the city directly at the information on the left side or on my left, or you can contact Minal, who's on this presentation as well. You can contact her number and her email address. And I suggest you all call her every day until this grant is done. No, I'm kidding. Y si usted necesita entrar en contacto para requerir apoyo adicional, usted va a poder contactar al Departamento Económico. Can we go back, please? Usted va a poder contactar al Departamento de la Ciudad, el Departamento de Desarrollo Económico, a esa dirección, a ese número de teléfono que aparece en pantalla o a través de ese correo electrónico para la ciudad de Fullerton. Y si necesita apoyo de nosotros a través de la red de SBDC, nuestra colega Manal Richa, que es la directora de ese programa, va a también estar disponible para recibir sus preguntas y sus dudas y responderlas. Okay, and then just to recap. So again, a small business emergency assistance grant program. So it is part of Supervisor Doug Chafee's funding. They are up to $10,000. Your business has had to have been affected by COVID-19 in the 4 ways that we explained, and just one of those 4 ways. Doesn't matter which one. No, there's not one that's more important than the other one. You'll check that off on your application. The application opens tomorrow at 9 o'clock and closes on Friday the 14th at 5 p.m. And then if you are selected, we will ask you for the other documents that we discussed, your business bank account statements for 3 months, your business license, and that's really it. For more information, you can go directly to this link right here at cityoffullerton.com. You can find out more information, but we're here to help you. You know, like I said, there's 116 of these grants available. You cannot have already received funding either from Supervisor Chafee and the county or from the city of Fullerton already. If you have, then unfortunately you wouldn't qualify for this. But yeah, I'll stop there. So, go ahead, Hugo, sorry. I forgot we were translating, yes. Y para resumir solamente unos puntos importantes, recordarles que este programa de asistencia 116 a varios subsidios han sido apoyados a través del fondo que el supervisor Doug Chafee recabó. Recuerden que estos subsidios son de hasta $10,000, que estos subsidios son para empresas que han sido afectadas por el COVID-19 y que el periodo de aplicación comienza a partir de mañana a las 9 de la mañana y cierra el viernes 14 de agosto a las 5 de la tarde. Recuerde que le vamos a solicitar documentos adicionales de apoyo si su solicitud ha sido seleccionada. Y si necesita más apoyo o más información, por favor, vaya a esta dirección de web de la ciudad que es cityofullerton.com. Thank you, Hugo. You know, and if you prefer to receive assistance in Spanish, you know, I can definitely put you in touch with Hugo. Unfortunately, I don't speak the language. I wish I did. It's a beautiful language, but just email me and I will make sure that you will receive the assistance that you are looking for. We do have one question from Angelica. If
Do you want to translate, Hugo? Sorry, I forgot. Yeah. La pregunta que Angélica nos hace es si su negocio ha sido impactado por el COVID-19, cuando menos 3 de las 4 opciones, esto le da una prioridad. Definitivamente le va a poder asistir en hacer la aplicación, pero la prioridad principal es si usted no ha recibido fondos federales, tanto del programa de EIDL como del programa PPP. La prioridad, el grupo de prioridad va a ser para aquellas empresas que no han recibido fondos federales actualmente y que los necesitan tanto como todos. Thank you, Hugo. So we do have one question. I'm going to read the question, then we'll translate it, and then we'll answer. If our business has been affected by COVID-19 in at least 3 of the 4 options, which one is priority? Already answered that in Spanish. Oh, you did? Okay. Well, to answer it in English, there is no priority on those 3 ways that you can prove that you were affected. You can always, just choose one. That's all we're looking for. So if your business was deemed non-essential and you closed doors, you can write a statement that, certifies that. Or the same if you had to fire an employee or one or more of your employees were contracted COVID-19. And so you definitely just choose one. There's no priority on any of those. So, all right, another question. Does the application have to be completed at once or can it be completed in sections? Y la pregunta es si la aplicación puede ser completada de una sola vez, de un solo tiro, o si puede ser completada en secciones. And what's the answer? So the answer to that is that it needs to be completed at once, but you can always visit the application online, get a preview of what is it that's expected and prepare your answers and then come back and complete it. Take your time. As mentioned by Mike, this is not a first come, first served basis. So take your time and do your due diligence as you are completing the application. Y la respuesta a esta pregunta es, lo tiene que hacer de una sola vez, pero si usted tiene la oportunidad de visitar la página y ver la aplicación antes de llenarla, hágalo para que sepa exactamente qué es lo que le van a requerir en la aplicación. Tome su tiempo, asegúrese que lo responden correctamente y adecuadamente para que su solicitud pueda ser seleccionada y se mueva usted al siguiente paso del proceso de la aplicación. Yeah, and it shouldn't take more than 20 minutes to fill out the application. So it's a really streamlined application. Y es un formato muy sencillo de llenar, no deberá llevarle más de 20 minutos en terminarlo. Yeah, and take your time filling it out because unfortunately there's no way for you to go back and make any corrections or changes. And once you hit the submit button and you complete that application, you will receive a confirmation email that your application was submitted. Okay. We have another question in the chat and it's in Spanish, so I'm going to go ahead and answer. Go for it. Yeah, I was going to read read it your for you. attention. So, esta pregunta nos viene en el chat y es de Gisela Berru. Si tienen empleados, si son ustedes empleadores independientes, ustedes pueden aplicar como empleados. And then there's in English, if they're self-employed, can they apply as applicants? Yep, they just cannot have more than 25 employees. Sí, exacto. Recuerde que esto es para cualquiera que tenga 25 empleados o menos. Así que si usted es la única empleada como independiente, usted puede hacer la solicitud. I think that's a wrap in terms of questions. If anyone has any additional questions, please use the Q&A box for those questions. And if not, please reach out, in preparation for the application, which will open, as mentioned, tomorrow at 9 a.m. Is it 9 or 8? Sorry, let me make sure I'm giving you the right 9 o'clock. 9 a.m. tomorrow. 9 a.m. tomorrow. So if you go to the city's website right now, you cannot access the application. So don't freak out or think something is wrong with your browser. The application won't go live until tomorrow at 9 a.m. Y para recordarles que la aplicación va a abrir, el programa de aplicaciones abre mañana a las 9 de la mañana a través de la página de la ciudad de Fullerton, que es cityofullerton.com. Si usted visita la página el día de hoy, no va a encontrar la aplicación todavía. Así que espera hasta el día de mañana a partir de las 9 para hacer la aplicación. Y tome su tiempo. Y si tiene dudas o preguntas, no dude en contactarnos. Estamos aquí para ayudarles. Okay. So we have a question in terms of submitting the application. Does any browser work? Safari, Mozilla, Internet Explorer? Any browser should work, no problem. If you have Chrome, try with Chrome first, but any browser should work. And if you have any technical problems, please email me
we will help you through it. Sí, la aplicación la puede usted hacer a través de cualquier browser operativo, independientemente. Y si tuviera algún problema técnico, no duden en contactarnos. Nosotros estamos con gusto de ayudarles a esto. Just a quick side note, if you can avoid using Internet Explorer, it would be best. So, you know, I just received a note from our soldier behind the scene, Hannah, bringing it to my attention. I was going to bring it up if she didn't. That's my guess. Sorry. She knows that. Yes. Es importante mencionar, nos acabamos de enterar de que si es posible evite utilizar el Internet Explorer porque aparentemente tiene problemas técnicos con la aplicación. Así que utilice cualquier otro tipo de browser, no el Internet Explorer. So I think that's it. No more questions. Hopefully you found this information useful. Good luck to all of you. Please reach out if you have any questions. Okay. Thanks, Hugo. Thanks, Manal. Gracias a todos y no duden en contactarnos si tienen dudas o preguntas. Estamos para ayudarles. Gracias. Thank you. Best of luck. Yeah.